¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludamos con el gusto de siempre. En esta ocasión, pues en este proceso de vamos a votar, si les parece bien, vamos a platicar un poquito sobre la injerencia que se está virtiendo sobre este país relacionada con particularmente lo que viene siendo los organismos internacionales, los organismos exteriores que están participando precisamente en esta situación que verdaderamente es increíble que esto esté sucediendo, la verdad sea dicha, pero bueno, lamentablemente, insisto, los tenemos aquí y están participando y de alguna manera pues obviamente nos vienen a acarrear serios problemas, muy serios problemas, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, así están las cosas, de eso vamos a hablar en esta tarde noche, así rapidísimo, bueno, en esta tarde nada tiene que ver con la noche. Y vamos a hablar así rapidísimo sobre lo que son las críticas que se han vertido del exterior en parte de los medios de comunicación, pero no necesariamente es importante los medios de comunicación como tales, sino lo que estos medios representan, ni siquiera, vamos a ponerlo de esta manera, los organismos que ellos representan, sino lo que representan los propios organismos de los que son parte de ellos, aparte de todas las empresas en sí como empresas, sino el gran negocio del mundo, damas y caballeros, y que ahorita está tiemble y tiemble por muchas razones. Pero aquí Andrés Manuel López Obrador, sin quitarle ni ponerle, viene a ponerle el cascabel al gato a estos organismos. Por eso es tan fuerte el proceso electoral de esta ocasión, que se está juzgando muchas cosas, pero básicamente viene siendo un vamos a decir, un juicio sumario en contra de López Obrador, que afortunadamente la oposición no ha sabido manejar. No, lo hemos dejado aquí para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene este proceso electoral y la importancia que tiene ir a defender no a López Obrador, sino al país de esta serie de situaciones que les vamos a hablar. Por eso le pusimos, porque el himno nacional, la gente juega mucho con una expresión del himno nacional que dice, más si osare, o más, o sea, si se atreviera, así es lo que quiere decir, si se atreviera un extraño enemigo poner su planta, o sea, poner su pie en este territorio, pues lo vamos a defender, digo, lo vamos a acabar con él. De eso se trata el himno nacional, es una declaración de guerra a quien ose hacerle daño al país, pero parece ser que se ha convertido en un juego cruel hacerle daño al país y que muchos mexicanos defiendan a quienes están haciéndole ese enorme daño al país. Entonces, que esa gente que piensa de esa manera, que voltee a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y se dé cuenta de que eso es lo que quiere para el país, que sus hijos, sus nietos, además que tengan una deuda enorme, que ni siquiera lleguen a tener país. Esa es la pregunta en esencia. No se trata de ir a votar por uno o por otro lado. No, estamos votando México, defender a este país o entregarlo. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver de qué se trata y vámonos rapidísimo, damas y caballeros, que tenemos aquí obviamente la información para que usted la podamos platicar y la podamos ventilar de alguna forma y darnos cuenta de qué se está jugando en esta ocasión, que no es algo tan simple, no es algo tan sencillo, es algo mucho más que decir, es que López Obrador es un peligro para México. ¿Es en realidad un peligro para México o nosotros somos un peligro para el propio país? Al no enterarnos de lo que está ocurriendo o de lo que debe ocurrir si estos organismos se salen con la suya. Esa es la realidad de esta situación, que es lo que queremos analizar en esta tarde con ustedes, con el propósito de que nos enteremos de qué efectivamente está ocurriendo en esta situación y qué en realidad se está jugando, damas y caballeros, porque más allá de lo que nosotros podamos decir es qué es lo que se está jugando
ir a votar por unos partiditos que dicen que es un dictador y cuando no, señores, ¿qué hay atrás de toda esa gente que nos está mintiendo, que dicen o votas por México o votas por la corrupción o por el saqueo, por la criminalidad? Esa es la diferencia, es lo que nos estamos jugando en esta elección y lo hemos dejado hasta ahorita porque precisamente nos están engañando los propios organismos electorales. Son los grandes enemigos de nosotros mismos, son los organismos electorales que nos cuestan muchísimo dinero y que están jugando a las tontas y a las locas. No es cierto que hay candidatos a los que ya les quitaron la candidatura después de todo un proceso de haber hecho campaña para quitarle la campaña, para quitarles su candidatura, que porque no tienen nexos con los indígenas, de cambios de última hora. ¿Quién les dio la potestad de legislar a los organismos electorales para que hicieran ese tipo de cambios? ¿Quién les dio la potestad? ¿Quién les dio la legitimidad para que ellos puedan hacer ese tipo de cambios sin que lo haga un organismo colegiado como es el Congreso de la Unión? Son muchas preguntas que hay que hacerse. ¿Y por qué están haciendo cambios de última hora cuando se supone que eso se deben de hacer 90 días mínimo antes del proceso, de iniciado el proceso electoral? Una vez iniciado el proceso electoral no puedes hacer cambios. Sin embargo, está ocurriendo y nadie está diciendo nada respecto a esto. Incluso el propio presidente, calladito en la boca y de manera muy política, ha aceptado seguirles el juego. No es porque no lo pueda hacer, sino que ha aceptado seguirles el juego a ver hasta dónde llegan estas sabandijas. Pero vamos a hablar de esta parte muy importante, porque estos organismos internacionales, veamos, básicamente quien ha hecho un seguimiento muy importante es Infobae, pero también tenemos otras publicaciones. Vámonos rápido. Dice aquí una de las primeras publicaciones, que ha habido varias, ¿no? Una de ellos ha sido el Washington Post, el propio New York Times, el propio ¿cómo se llama? El Journal, ¿cómo se llama? El Wall Street Journal, han sido muy críticos y que, ojo, ellos cuando empezaron a hacer en las pasadas elecciones del 2018, hicieron las encuestas desde el principio hasta el final, tenía López Obrador más o menos una intención de voto del 78%, damas y caballeros. Esa era la intención del voto en sus encuestas, no las que decían en México. No las encuestas amañadas y maniquias de los mexicanos, no, las de ellos. Y a la hora de la hora, López Obrador no ganó más que de ese 78%, ganó con el 53%. La pregunta, ¿en dónde está ese 25% que se perdió el día de elección cuando fue apoteótica la elección? Pues fue el trabajo que hizo el INE desaparecer ese entre 20 y 25% de la votación. ¿Dónde quedaron esos votos? Lamentablemente esta administración nunca investigó al INE. Hoy hubiera puesto las cartas sobre las IES y no estuviéramos en un conflicto con las autoridades electorales que nadie les dio reconocimiento, no tienen un voto popular, por lo tanto son legales, pero no son legítimas. La legitimidad está en la Cámara de Diputados y Senadores, que son los que deben de regular a estos organismos electorales que no lo están haciendo. Si bien es cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte de precisamente el Poder Judicial de la Federación, no es la Suprema Corte de Justicia, sino que es un organismo secundario al cual la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo puede llamar a cuentas y lo puede enjuiciar precisamente. Y están jugando a perder. ¿Con quiénes están jugando? Sus jueces, magistrados y demás, gente tendenciosa del Poder Judicial que se ha convertido en perjudicial, que además se ha convertido en perjudicial porque aparte de las mañas que ya hablaremos en su momento han trabajado, no tienen si bien es cierto, vuelvo a decir, si bien es cierto, son legales, no tienen una legitimidad, no como en otros países, como en Estados Unidos, donde se vota a la gente del Poder Judicial. Y la situación es grave porque ellos no tienen legitimidad para hacer su justicia. Y su justicia vuelve a caer en el Poder Legislativo en un momento determinado. Y la pregunta es, ¿por qué
Morena no ha trabajado, si tiene mayoría en el Poder Legislativo, esta situación y llamar a cuentas a estos organismos, ¿por qué ha estado tan callado? La pregunta es, ¿le quedó chico el partido al presidente? Creemos que sí, pero vamos a ver lo que dice el ámbito internacional. Aquí, en una nota particularmente de Infobae, dice AMLO, un izquierdista anticuado que amenaza la democracia de México, dice The Wall Street Journal, por decir una de tantas notas. Dice aquí que según el diario de Estados Unidos, si la votación del próximo 6 de junio favorece a la llamada 4T en el Congreso de la Unión, el país retrocedería a la política mexicana antes del libre comercio y las elecciones libres. ¿Y cómo estábamos antes del libre comercio y las elecciones libres? Obviamente que estábamos mejor. Entonces, es lo que ellos no quieren porque representan a los grandes intereses. Ahorita lo vamos a ver. Y dice que las elecciones intermedias que se llevarán a cabo mañana, domingo 6 de junio, han llamado la atención, dice, de la prensa internacional, y no solo por ser los comicios más grandes en la historia del país, sino porque significarán un respaldo o no al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos, bueno, ¿quién no es el proyecto de López Obrador? Lo que veníamos arrastrando, lo que tenemos que pagar. Si no, ahorita lo vamos a ver. No quiero desviarme de esta situación. En los últimos días, medios como The Economist del Reino Unido, Le Monde de France, Die Welt de Alemania, han criticado duramente los primeros 3 años de gestión del líder de la autollamada Cuarta Transformación, pero también ha advertido que si la votación lo favorece con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, sus políticas pondrían en peligro la economía y la democracia del país. Y la pregunta es, ¿cuándo dijeron estos organismos estas razones cuando el PRI era monolítico? La verdad es que nunca lo dijeron necesariamente así, ¿no? Dice, ahora se sumó el diario estadounidense The Wall Street Journal, que este viernes publicó un artículo de opinión titulado ¿Es el presidente de México una amenaza para la democracia?, escrito por David Lugnow y José de Córdoba, editor de América Latina y corresponsal en América Latina respectivamente. Esos son los que llaman a darnos luz respecto a la situación, damas y caballeros. Esas son las gentes que nos dan luz, según esto, del periódico The Wall Street Journal. Eso nada más para empezar, respetables amigos, y empezamos a ver esta situación. Bueno, por otro lado, les diremos que dice, otra de las notas que aparecieron aquí también señalan lo siguiente. En este caso, todo esto es reciente. Ahora bien, ¿de dónde viene parte de esta crítica? Obviamente viene de parte de lo que viene siendo la revista The Economist, que fue una de las que empezó a hacer serios señalamientos. Pero ¿por qué en el proceso electoral?, se preguntará usted. Bueno, ahí es donde está el meollo del asunto. Y vamos a ver qué dice The Economist según precisamente El País, un periódico también anti-López Obradorista español. Y dice aquí que en las elecciones, dice, la revista The Economist señala a López Obrador como un peligro para la democracia. Dice, el próximo número de la publicación británica retrata al presidente mexicano como un líder autoritario, un falso mesías, y pide no votar por su partido Morena el próximo 6 de junio. Paréntesis, llama la revista The Economist inglesa sobre a López Obrador a un falso mesías. Pero es como los enmascarados en México. Los luchadores enmascarados son héroes de carne y hueso, no como los inventos que tienen los gringos y otros países que son ficciosos, ¿no? Acá sí existen y son de carne y hueso. En este caso tenemos un mesías, sí,
a lo mejor es un mesías, como lo llaman ellos, pero es de carne y hueso. Pero no nos hincamos ante gente que dice que representa la realeza, no nos hincamos como vasallos a una corona, no estamos hablando de que creemos a pie juntillas sobre un Dios que inventamos a cada rato y que le queremos adjudicar cosas para poder abusar del mundo como lo hace el Reino Unido, ¿no? Bueno, esa sería en este caso la observación. Pero vamos a ver qué dice además, qué refleja aquí The Economist. Sacó esta portada de sobra conocida por todos nosotros, donde pinta un López Obrador, sí, precisamente con características de santo, con el petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Como burlándose de las energías ahora que son energías limpias y que dicen que López Obrador está en contra, lo cual no es cierto, pero simple y sencillamente se trata de denostar. ¿Por qué? Porque las energías sucias en México es mucho más bajo el nivel de su uso, como en el caso precisamente de Estados Unidos, para que ustedes entiendan. Si aquí usamos el 25% de energías limpias, en Estados Unidos no llega ni siquiera al 10%, nada más, o en China o en otros países más desarrollados. Pero están exigiendo que un país como México se someta a la política estadounidense, ¿no? Poco después de que Andrés Manuel López Obrador concluyera su mensaje mañanero diario, otro casi igual de potente se dirigió directo contra él en las redes sociales. La revista británica The Economist mostraba un adelanto de un próximo número que sale a la venta este viernes, en el que en un largo editorial critica con dureza al gobierno del presidente. La ilustración de la portada latinoamericana describe por sí sola lo que después desgrana el artículo: el rostro imponente del mandatario sobre un cuerpo de militares, el logo de la petrolera estatal Pemex y un dedo que apunta directamente a él. Queda retratado como un líder autoritario, un falso mesías que reza el título. En el primer párrafo advierte: es un peligro para la democracia, y pide a los mexicanos no votar por su partido Morena en las próximas elecciones del 6 de junio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha respondido con un comunicado. En fin, eso es lo que salió precisamente, y en pocas palabras lo que presentó el periódico El Economista. Si lo recuerdan ustedes, bueno, muy bien. Y así está la situación. Después sigue la andanada y el golpeteo. Luego dice aquí, entre otras cosas, ahora aparece el diario francés Le Monde, y vamos a ver aquí en esta situación que nos ofrece aquí el portal Expresión política.expresión.mx. Lo vamos a ver enseguida. Dice: ahora el diario francés Le Monde critica hiperpresidencia de AMLO. Dice aquí, en esta situación dice que primero fue el semanario británico The Economist quien llamó al primer mandatario falso mesías, y ahora el rotativo galo señala su activismo político electoral desde las conferencias mañaneras. Dice aquí, en este caso, aquí está Le Monde, dice: el corresponsal en México del diario francés Frédéric Saliba, así, fíjense, así se llama, firma un texto en el que critica la narrativa del presidente López, el discurso del presidente López Obrador, desbordada en comentarios que promueven la continuidad de su proyecto en pleno proceso electoral. Dice aquí que el diario francés Le Monde dedicó hoy su espacio a México, a sus elecciones del 6 de junio próximo, y al mandatario Andrés Manuel López Obrador, cuya hiperpresidencia domina el proceso electoral próximo, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido, después de Charles de Gaulle, no han tenido un presidente que sea un líder nato, ¿verdad? Como sucede ahorita. Si ustedes le tocan a los franceses a Charles de Gaulle, y le dicen que los errores que cometió, se paran de pestañas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un líder
más allá de lo que, de sus aciertos y sus errores. Es exactamente lo que ellos deberían de entender. Hace una semana fue el Mesías mexicano, artículo de la revista británica The Economist. Hoy fue el periódico francés que destacó el activismo político electoral del presidente con el argumento de ejercer su libertad de expresión, pero en un país que tiene prohibida a las autoridades electas participar en los procesos electorales. No sé a qué se refiere, pero es lo que dice aquí, en este caso, con el título de México, la hiperpresidencia de México electriza la campaña electoral, y en el artículo destaca que nunca un presidente mexicano ha desacreditado tanto a las autoridades electorales. No las han desacreditado, damas y caballeros. Aquí hay que decirles, en este caso, son las autoridades electorales las que se han puesto al tú por tú, pero además queriendo asumir papeles que no les corresponde. Las autoridades electorales, en este caso el INE, está para hacer elecciones, no para estar legislando y cambiando las reglas del juego, que eso ha sido los grandes errores de esta situación. Pero estos señores parece ser que no quieren entender nada de eso, y que quede claro que esa es la situación, que dice que la Constitución mexicana, recuerda, prohíbe a los presidentes intervenir durante el proceso electoral, y expone: la regla no encaja bien en el activismo del presidente, que ejerce todo su peso en la campaña mientras su partido Morena se juega la mayoría de la Cámara de Diputados. Digo, por favor, ¿no? Esto sí es payasesco, y no sé si el que lo escribió realmente se puede decir que sea un periodista. Bueno, en fin, eso es lo que sale aquí, y lo replica precisamente políticaexpansión.mx, ¿no? Bueno, esto es lo que dice el periódico francés, respetables amigos, y nos vamos rápido con el que sigue, precisamente, que en este caso lo que nos ofrece es ahora lo que dice un periódico que de suyo ha sido uno de los golpeadores, porque incluso tiene a pseudocolumnistas mexicanos. Digo pseudocolumnistas porque su formación periodística pues dista mucho, la verdad, de ser un verdadero periodismo, como Loret de Mola y Carlos Loret de Mola, y otras gentes que no puede decirse que sean cuando menos honestas, ¿no? Dice, en este caso también Infobae, dice: durísima crítica de The Washington Post al gobierno de AMLO, no parecen tener la capacidad ni la disposición de vacunar más rápido. Dice, hasta el momento se han aplicado 468,708 dosis al personal médico del país. Esto lo escribieron allá en enero, pero bueno, en este caso dice aquí, en especial, dice que en México se han aplicado una cantidad de vacunas por abajo del 500,000 al personal médico, cifra que corresponde a el corte del 7 de enero, y han llegado a un total de 546,876 dosis de Pfizer. Esto es para que vean cómo empezaron a considerar. Claro que ahora que tenemos millones de vacunas y vacunados, obviamente The Washington Post no ha dicho absolutamente nada, ¿no? De acuerdo con las etapas establecidas de las autoridades sanitarias, sería en marzo del 2022 cuando concluyan con el plan de vacunación. México se encuentra por debajo de los 500,000 unidades aplicadas. Fíjense en esto, en enero, ¿cómo vamos hasta ahorita, damas y caballeros? Bueno, andamos cerca de los 50 millones de vacunados ya, pero simple y sencillamente se trata de denostar el trabajo, pero son duras las críticas que establece precisamente en el Washington Post, y que hace unos días sacó precisamente también algo relacionado con el ámbito electoral. Ahorita lo vamos a comentar más a fondo, pero quería traer comentario porque cualquier cosa que pase lo reflejan de alguna manera, y son este tipo de periódicos que empezaron a ver aquello de que el Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, y su proyecto partidista también. Bueno, así están esta situación. Nos vamos a lo que sigue, y en este caso le toca el turno a la revista Proceso, particularmente, que la tenemos aquí, y en este caso vean ustedes lo que nos dice precisamente Proceso en relación a estas críticas al presidente. Y en este caso dice que el diario alemán Die Welt, o sea, El Mundo, se suma a la crítica contra AMLO. Dice: gobierna de manera cada vez más autocrática. Fíjense nada más, ¿no?
no autocrítica, autocrática, ¿no? Dice, en un artículo de opinión, la periodista Hildegard Stausberg considera que las elecciones del próximo domingo, o sea de mañana, se han reducido a un referéndum político sobre el presidente, exactamente lo que él quería. No, es exactamente lo que el pueblo mexicano quiere. Decir, ahora sí, queremos que mucha gente pide que se reelija Andrés Manuel López Obrador. Más allá de que pedir que se reelija, vamos a concluir esto dándole todo el poder, como se lo dimos al PRI en su momento, como se lo dimos al PAN, que ahora no dice nada. Cuando ellos tuvieron el poder monolítico, y aquí me hace recordar cuántos diputados se burlaban de los diputados plurinominales, les decían diputados de lástima. Hoy cuántos diputados va a pelear el PAN, aunque sea de lástima, ¿no? De vergüenza, decían. Bueno, ahora los va a pelear de esa forma, y es la misma situación. ¿Que lo quiere el presidente? No, lo queremos los mexicanos, y nadie nos ha preguntado de estas basuras periodísticas, ¿no? Dice Ciudad de México, dice primero fue The Economist, luego Le Monde, y ahora el diario alemán Die Welt, el que criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En su opinión, la elección del domingo del 6 de junio es una especie de referéndum sobre el mandatario, quien añadió, gobierna de manera cada más autocrática, dice aquí. Bueno, eso es lo que dice en esta situación. Dice, en vista de las grandes diferencias regionales en este país, así dice, en vista de las grandes diferencias regionales en este país, 5 veces el tamaño de Alemania, cabría esperar una amplia gama de fuerzas políticas diferentes. De hecho, sin embargo, estas elecciones se han reducido a un referéndum político sobre el presidente López Obrador, a quienes sus seguidores llaman cariñosamente AMLO. Fíjense, hasta eso les molesta a estos cuates, ¿no? Entonces, bonito mundo el mundo, ¿no? Die Welt, ¿no? Die Welt se dice. Dice aquí, tras referirse a las elecciones del domingo, donde se elegirán alrededor de 20,000 cargos públicos, 500 congresistas, 15 gobernaturas y alrededor de 1,000 diputados estatales, casi 2,000 alcaldías y 14,000 concejales, la periodista de Die Welt consideró que esa especie de referéndum es exactamente lo que quería el presidente y todo México, o la inmensa mayoría, cuando menos ese 78% que les hablaba, ¿no? Señaló que López Obrador actúa de acuerdo con un claro esquema amigo-enemigo, o estás completamente a su favor o completamente en su contra. Tratar a sus oponentes políticos con respeto no es lo suyo, porque AMLO es un maestro, dice aquí, es un maestro de la pintura en blanco y negro y del afiliado sí o no, del enfrentamiento implacable, punto. Pero ojo, bueno, ahorita les voy a decir una cosa para que no se me vaya a olvidar. Ojo, nadie está hablando de las obras, nadie está hablando de hechos, solo de la personalidad y de su partido. Ojo con esta situación. Y además, por ejemplo, dice aquí, y siguió, le gusta afirmar que México no está avanzando a través de procesos electorales democráticos y no a través de la movilización social permanente. ¿Sí o no? ¿Qué hacen los procesos democráticos? ¿No es cierto que en los 90 nos prometieron que con la democracia iba a cambiar todo? ¿Y no es cierto que a partir de esa supuesta democracia con Carlos Salinas de Gortari, mucha democracia entre comillas, pero también se acabaron prácticamente desmantelando al país? Les pregunto, bueno, de eso no vamos a hablar, señores del mundo, ¿no? Y dice aquí la pseudoperiodista, desde su perspectiva, la elección hallaron el campo para robarle, fíjense, para este rebelde político del insignificante estado de Tabasco. Insignificante estado de Tabasco, dicen la insignificante Alemania, ¿no?
Dice aquí, recordó que su hogar político original fue el PRI estatal, que se estableció según ella como un ancho de estabilidad después de la agitación de la Revolución Mexicana a finales de la década de 1990. No, pues esta pobrecita no rebuzna porque es tan burra que no se puede aprender cómo hacerlo, ¿no? Fíjense nada más, y todavía hay quienes, en lugar de burlarse de este tipo de publicaciones, les dan cabida y dicen que lo dijo un periodista. Vean ustedes el pasquín infame de Alemania. El mundo es una cochinada y además es un periódico, déjenme decirles, es un periódico de la Alianza Demócrata Cristiana, que es precisamente un partido demócrata cristiano que junto con el Partido Socialdemócrata de Alemania llevaron a Angela Merkel a ser lo que hoy ha sido en la historia una de las mujeres más grandes y más importantes, que estuvo más de 14 o no sé cuántos años frente a Alemania. Pero déjenme decirles qué es lo que sucede con la Alianza Demócrata Cristiana. Es igualita que el Partido Acción Nacional, es de la Iglesia Católica. El Partido Acción Nacional, que tiene un nombre que no dice nada, que debió de haberse llamado Partido Demócrata Cristiano Mexicano, como le quieran llamar, el cual durante muchos años, desde su creación hasta la época de Salinas de Gortari, que se lo compró a Diego Fernández de Ceballos, a Luis H. Álvarez, ¿sí?, estuvo recibiendo financiamiento porque ellos se sentían orgullosos de no recibir financiamiento del gobierno, que porque ellos mantenían a su propio partido. Mienten, no es cierto. Lo que pasa es que la inmensa mayoría del capital venía directamente del Partido Republicano de los Estados Unidos, o ya se les olvidó, pero lo triangulaban no directamente como lo está haciendo ahora la Embajada de Estados Unidos, sino que lo pasaban a través de su contraparte Alemania, precisamente la Alianza Demócrata Social de Alemania. Para allá se mandaba el dinero de los republicanos y de ahí se retachaba a México para financiar al PAN. Ya se les olvidó, y el encargado de esa situación era un enamorado de Alemania que se llamaba René Corella Gil Samaniego. Punto. Así de fácil y de sencillo, de aquí de Mexicali, señores. Punto. Bueno, para que vean ustedes de dónde viene y de quién es este periódico. Y es el único que ahorita vamos a ver más allá otras cosas a quienes representan en general. Vamos acá a otra parte, damas y caballeros, de los artículos que tenemos aquí rápidos para ustedes. Aquí está precisamente esta parte respecto a la publicación que causó, pues vamos a decir, impacto, enojo por parte de muchos mexicanos. Pero bueno, finalmente lo más interesante de esta situación es que nosotros podamos entender de dónde viene toda esta situación y todo aparente encono, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí, damas y caballeros, porque aquí varían mucho ahora sí que las impresiones y nos cambia mucho el panorama. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí en conclusión, porque se han estado mencionando en repetidas ocasiones lo mismo. Pero veamos nosotros esta parte. Fíjense aquí, esta situación como a manera de resumen. De falso mesías a hiperpresidente, Die Welt, The Economist, Le Monde arrecian críticas contra AMLO a horas de las elecciones. Dice aquí, dice que la prensa internacional ha criticado la actualidad de López Obrador y expresaron públicamente su preocupación por la democracia mexicana, o sea, por la democracia, no por el desarrollo del país. Para ellos es más importante lo que llaman democracia, ¿no? Y aquí vienen varias cosas. Bueno, dice aquí en especial, dice que la campaña electoral en México no solo ha estado llena de violencia con los constantes asesinatos a candidatos en el país, también se ha caracterizado por la latente crítica internacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en las últimas semanas ha protagonizado titulares y portadas en prestigiosos medios.
prestigiosos medios, los califica aquí Infobae, nada más para que usted le tome el pulso al mundo. Y dice aquí que todo comenzó con el falso Mesías, un titular que encabezó la portada de América Latina en el semanario británico The Economist, aunque este medio suele criticar al presidente, esta vez lo calificó como un peligro para la democracia mexicana. El diario comenzó haciendo hincapié en que los liberales condenan furiosamente la erosión de las normas democráticas. Órale, con Víctor Orbán en Hungría, Narendra Modi de India y Jair Bolsonaro de Brasil, apenas aparecen notar a López Obrador el falso Mesías de México, dice aquí, en este caso The Economist, y aquí está la revista putrefacta esta, para que usted norme su criterio y vea de qué se trata. Aquí la tenemos para todos ustedes. Déjenme nada más aquí acomodarla bien para que la puedan ver ahora sí que en forma más clara, ¿no? Y en este caso la puedan observar detenidamente. Aquí está esta revista. Vamos a ponerla aquí para que la puedan ver ahora bien. Dice, aquí está la revista original, ¿no? Dice, esta es la portada original. Dice que los editores del semanario aseguraron que esta son una de las elecciones más importantes que hay, por lo que los votantes tienen la oportunidad de frenar al presidente rechazando a su partido Morena. Además, aseguró que el principal problema de López Obrador es que sufre de necrofilia ideológica, es decir, un amor por las ideas que han sido probadas y demostrado que no funcionan. Pero no hablan de los hechos, ¿eh? Nada más hablan de sus teorías, que aquí les diré que quienes hemos leído un poquito, conocemos un poquito de ciencia política, no, nada de esto que dicen es cuando menos algún acercamiento a la realidad, ¿no? Aunque The Economist recordó que México logró salir de un gobierno de un solo país en el 2000, aunque The Economist recordó que México logró salir de un gobierno de un solo país en el 2000, señaló que las instituciones mexicanas son fuertes, pero pueden ceder ante el asalto sostenido de un fanático con apoyo popular. Dice, o sea, Le Monde, dice, la presidencia de Andrés Manuel. Luego de la prensa inglesa, el periódico francés Le Monde publicó una nota titulada en México, la hiperpresidencia de AMLO electriza la campaña electoral. En este texto criticó que el Ejecutivo mexicano desacredite al Instituto Nacional Electoral, el INE, dice aquí, medios de comunicación y personas que difieren con su criterio. Ojo, no habla si hay bases o no, es simple y sencillamente porque él tiene, como ellos acusan cuando alguien es terrorista, de que es malo, porque es terrorista, nomás porque tiene ganas de crear el terror, ¿no? No hablan de hechos, ojo. Condenó, ya me brinqué aquí, dice, condenó la estrategia del tabasqueño para hacer una conferencia todas las mañanas, pues se ha convertido en un ritual mediático que acapara el debate político hasta los diarios del día siguiente, amas y caballeros. Pues ni modo, si la ciudadanía está contenta, ¿qué se puede hacer? O sea, ahora van a cuestionar el liderazgo o cuando menos la tendencia que pueda tener un país. Fíjense hasta dónde llega esto. Bueno, nos pasamos a Die Welt. Locura mesiánica en México, destaca aquí. Lo más reciente de las publicaciones fue hecha por un medio alemán llamado Die Welt. Aunque el texto se publica el pasado 31 de mayo, la crítica de la periodista von Hildegard Stausberg, dice, un historiador y especialista en América Latina, acaparó la atención de los mexicanos. Dice aquí, este mesianismo es incompatible, ya lo leímos esta parte, pero no dice nada interesante y además no tiene ni siquiera bases relacionadas con esta situación. Y aquí Infobae nos habla de algunas otras notas pendientes sobre esta situación para poderlas ver. Así está esta parte, damas y caballeros, de lo que nos ofrece Infobae como
vamos a decir, resumen de todas estas cosas. Y la pregunta en esencia, damas y caballeros, después de todas estas críticas y ya lo que comentamos aquí y todos estos datos que acabamos de ver y de dar, la pregunta es, ¿por qué tanto ataque, damas y caballeros? ¿Por qué viene siendo? ¿Por qué se ataca directamente al presidente y no a los resultados? Y no se habla de resultados, no se habla del trabajo espantoso, horrible, casi pudiéramos decir mercenario de Estados Unidos y algunas otras organizaciones como estas mismas. ¿Por qué no se habla de la traición de mucha gente? ¿Por qué no se habla de los gobiernos corruptos anteriores? ¿Por qué no se habla de la enorme deuda, de todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no se habla de ese tipo de situaciones? ¿Por qué no se puede hablar de esta situación? Y la respuesta aquí está. Sencillo. Porque los grandes organismos internacionales a los que nos han tenido con la pata en el cuello a nosotros y a muchísimos países, por eso no hemos podido salir adelante, es porque no les conviene a las grandes potencias occidentales particularmente, no les conviene porque ellos lo que les conviene es mantenernos con el cuello, la pata en el cuello para las grandes riquezas de sus grandes monopolios. Y esos monopolios, no estamos hablando nada más de empresas que vienen a producir, que a sacar, por ejemplo, las mineras, que las petroleras, que las productoras de artículos de belleza, que las productoras de nada de eso, de cerveza, de lo que ustedes quieran. Esas no es lo importante, sino los grandes negocios que se hacen a través de las empresas transnacionales oficiosas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia ONU, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y así un montón de organismos, las calificadoras y todo ese tipo de gente que son las grandes corporaciones dueñas de estos medios que hacen el negocio de subida y de bajada. Cuando usted le pregunta cuál es la deuda eterna que tenemos, digo, la deuda externa que tiene México, ahorita vamos a hablar de ella, ¿a quién se la debemos? ¿A Estados Unidos? No. ¿Se la debemos a Inglaterra? No. ¿Se la debemos a Francia? No. Se la debemos a los grandes banqueros internacionales, más allá de BlackRock y todos esos organismos supranacionales. Estamos hablando de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que es el gran agiotista que presta a través del Banco Mundial, y que quien fija políticas es la propia ONU y la OCDE y otras organizaciones, y luego te meten a organismos casi por la fuerza como la OTAN para pelear en contra de China y Rusia. Estamos. Entonces, pero todo esto viene por esta nota que se les voy a presentar aquí, damas y caballeros. Fíjense esta revista que nos ofrece Expansión en el ámbito político, dice política.expansión.mx, y vean ustedes de dónde viene toda esta lucha. Pero más allá de esta nota, o sea, es la esencia de por qué viene el golpeteo, damas y caballeros, que es precisamente una parte esencial, damas y caballeros. Y aquí lo hemos dicho en Calafia TV desde el principio. ¿Cuál iba a ser el problema de Andrés Manuel López Obrador? Lo estamos viviendo, lo dijimos en su momento y aquí está. AMLO llama a desechar recetas de organismos internacionales y reconvertirlos, dice aquí, y reconvertirlos, dice aquí. Fíjense lo que nos está ofertando aquí, damas y caballeros, nada más para que tengamos plena atención de dónde está el meollo del asunto, qué es lo que está sucediendo, cómo se está desarrollando y por qué se está desarrollando, damas y caballeros. ¡Ojo! AMLO llama a desechar recetas de organismos internacionales y reconvertirlos. Por eso se los repito, fíjense nada más en esta parte que nos ofrece aquí Expansión Política. Miren, particularmente aquí dice, el presidente dijo que las recetas, entre comillas, de estas organizaciones para revertir la crisis provocan nuevos ciclos de concentración de riqueza, nuevas espirales de corrupción. ¿Qué les está diciendo, damas y caballeros? Que los organismos internacionales, como lo ha dicho aquí Juan Martínez en repetidas ocasiones en nuestras transmisiones, es algo muy simple. Le prestan dinero
a autoridades temporales para tener deudas intemporales. Y esa es la triste realidad. Aquí los organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás organismos le están prestando no al país, le están prestando a sus intereses. ¿Qué es lo que ellos quieren? Es lo que obligan al país a que se vaya para darle ese dinero. Y dices, ¿y de qué se hace con ese dinero? ¿De qué debemos tanto dinero? De la corrupción, porque mucho de ese dinero se fue allá, porque ellos no ven si el presidente que está allí es legal y legítimo. No, de todas maneras, casi lo obligan a que acepte. Ojo, están obligando a autoridades legales pero ilegítimas a que acepte dinero. ¿Cómo un pueblo puede responder por esa deuda? Si ellos tienen el sartén por el mango, y si cuando tú vas a pedir un crédito tienes que demostrar que tienes solvencia económica, si no, ¿quién va a perder el banco? Bueno, es en el mismo sentido. Acá no lo hacen así. Entonces se endrogan al país, porque aunque las gente saben ellos que son golpistas, como sucedió con Macri, que ya iba de salida y pide un préstamo y endeuda a Argentina. Esa es la situación grave, pero pues a ellos no les interesa. A ellos les interesa que los países estén dependiendo de sus préstamos, de los arreglos en lo oscurito, de lo que viene siendo vamos a renegociar la deuda y vamos a renegociar esta situación. Y lo peor es que eso se le presentó a López Obrador cuando llega la pandemia, Carlito, con el cual endeudaron a una enorme cantidad de países. Pero México no se dejó, y ojo, ahí está. ¿Cómo es que se convierta en la oveja negra y está sirviendo de ejemplo al mundo de que no necesitan endeudarse los países para salir adelante? Y México es el ejemplo. Y eso no se lo quieren permitir por nada del mundo. Entonces aquí, los mexicanos, si tenemos los pantalones de defender a México y al presidente y que no vuelva a pasar este tipo de sinvergüenzadas, pues vamos a tener que ir a hacer lo que tenemos que hacer en la votación de mañana, punto, ¿no? Fíjense lo que dice aquí esta parte, y se los muestro para que ustedes lo analicen junto con un servidor. Esta nota que está aquí dice así: AMLO llama a desechar recetas de organismos internacionales y reconvertirlos. Dice que en esta situación que el presidente dijo que las recetas de estas organizaciones para revertir la crisis provocan nuevos ciclos de concentración de riqueza, nuevas espirales de corrupción. Ahí está esta parte, damas y caballeros. Pero fíjense qué importante es esta situación, respetables amigos. Y dice aquí, entre otras cosas, que esto es de expansión política. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a desechar, bueno, antes de que otra cosa ocurra, permítame decirle que aquí está esta parte muy importante, pero muy importante, damas y caballeros. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? Oh cielos, aquí está esta situación. Lo pueden observar detenidamente, o cielos, sí o no. Ahí está, damas y caballeros, para que podamos entender un poquito esta parte. ¿Qué les dice esta marca? Bien amigos, dice aquí, obviamente, domingo 3 de mayo del 2020, esto es decir, hace más de un año que sucedió esta situación, y eso es una manera para llamar poderosamente la atención, respetables amigos, de lo que está sucediendo a nivel mundial. México se está convirtiendo en un ejemplo precisamente para que los países salgan del marasmo y eviten precisamente caer en la deuda rápida para solucionar problemas sin que solucionen problemas. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo
mundo si no hay vacunas en el mundo? ¿Sí? Y López Obrador tuvo la tingencia de tener dinero en la mano, que era lo que necesitaban muchas empresas hacedoras de vacunas, dinero sólido, no deuda, dinero en la mano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque les pagas y ellos tienen más oportunidad de poder salir adelante y sacar precisamente más vacunas, que les va a redituar con muchísimo más dinero, ¿no? Eso es, en esencia, este desarrollo para que nosotros entendamos por qué es un peligro AMLO para el mundo en este sentido, porque está mostrando el camino. Entonces sí podemos decir que AMLO es un peligro para México, pero para el México de los corruptos, para el México del pripanato, para el México, como él le llama, de los conservadores, es decir, de las ratas que hemos estado manteniendo a través de toda la historia. Esa es la realidad de las cosas. Y luego nos salen los periodistas estos que su fuente de ideológica fue el PRI y cuanta cosa. Sí, podemos decir, pero a él le tocó la época gloriosa del PRI cuando estamos hablando del nacionalismo revolucionario. Entonces, si ha habido una época orgullosa para los mexicanos, fue pues antes de la serie de desórdenes estas que se hizo, que era el nacionalismo revolucionario, es cuando la gente vibraba al sonoro rugir de la trompeta, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Pero bueno, en este caso, así está la cosa, ¿no? Les podemos decir aquí que establece la revista que AMLO considera que los organismos internacionales deben de ser reconvertidos. Dice aquí, es decir, para que sirvan de alguna manera y que no sean tan sanguinarios como le sacan el dinero a los países o como los endrogan, ¿no? Ese es el caso especial precisamente de esto que necesitamos saber y entender directamente por parte nuestra, no que nos los estén diciendo precisamente organismos que están viendo lo que ellos quieren ver, o es decir, lo que ellos quieren que veamos, lo que son sus intereses, porque aquí no nos están dando nada de información, solo puros juicios de valor respecto al liderazgo de López Obrador. No están dando datos, no están dando situaciones, y ahorita lo vamos a comentar en su defecto. Dice aquí, en pocas palabras, dice aquí que en un mensaje, en video publicado este domingo en las redes sociales, el Ejecutivo Federal dio a conocer un documento que tituló Algunas lecciones de la pandemia C-19, en el cual analiza la situación por la pandemia del C-19 SARS-CoV-2, ¿no? En este caso, y nos dice aquí, más adelante, Expansión, dice aquí que el presidente López Obrador sostuvo que la C-19 no es responsable de los efectos referentes a la economía, sino que la pandemia, ¿sí? La pandemia solo ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal en el mundo. La inflación planetaria ha venido a demostrar que el modelo neoliberal está en su fase terminal, y esto obviamente no les duele, porque ¿quiénes fueron los que fabricaron el modelo neoliberal? Se los voy a decir aquí. Fue en Inglaterra con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, entre otros, damas y caballeros, los que armaron esto que se llama el neoliberalismo, que es que obligar a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados a entregar sus recursos y sus empresas estatales a la privatización y al desarrollo privado de todo tipo de desarrollo, punto, ¿no? Al manejo, a la potestad privada de todo tipo de desarrollo. Ese es el modelo neoliberal, damas y caballeros, cosa que no se aplica en los países ya desarrollados como los del G7. ¿Sí? Así queda de claro. Dice aquí que es tiempo de plantear nuevas formas de convivencia política, económica y social, haciendo a un lado el enfoque mercantilista, individualista y de poca solidaridad que ha sido predominante en los últimos 4 décadas. Además destacó que es urgente desechar las recetas de siempre propuestas por organismos internacionales supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes, no la crisis, las
crisis recurrentes, pero que en los hechos provocan nuevos ciclos de concentración de riqueza, nuevas espirales de corrupción. Expuso en el documento de 8 puntos. En el punto 7 de su listado llama a reconvertir los organismos, así está, miren, aquí está para que vean cómo les dolió, a reconvertir los organismos electorales, dice aquí, digo, económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial, ¿sí?, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, el Grupo de los 20, o sea, el G20, entre otros, en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de las naciones, ¿no? Y aquí está el tuit, dice que de López Obrador, aunque todavía resulte muy pronto para hacer el análisis sobre las causas y efectos de la pandemia de coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados, dijo aquí, y aquí viene incluso el video, damas y caballeros. En fin, ahí está esta parte, y ahí está la razón del encono y del odio que le tienen estos organismos al presidente de México. Hoy domingo 3 de mayo les saludo desde estos corredores del patio central del Palacio Nacional. Dice aquí, de Casas Nuevas de Moctezuma a Palacio Real. Fue también Palacio Imperial y ahora es Palacio de la República Mexicana. Hoy también, Día de la Cruz, recordamos a los maestros, albañiles, a todos los trabajadores de la construcción, tanto de México como del extranjero, porque hay muchos paisanos, migrantes que trabajan en la construcción en Estados Unidos. En estos momentos aciagos, difíciles, les enviamos un abrazo fraterno, afectuoso, solidario. Ayer comencé a escribir este texto, se llama Algunas lecciones de la pandemia COVID-19. Aunque todavía resulta muy pronto para hacer el análisis sobre las causas y los efectos de la pandemia del coronavirus, ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados. No voy a leerles todo el texto. Les aviso, les informo que lo voy a subir a mi Face, al Twitter, para que se consulte. Son 8 lecciones y desde luego una parte que fundamenta lo que considero está sucediendo y cómo debemos de pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo y también cómo reforzar valores culturales, morales, espirituales. Y bien, damas y caballeros, es lo que él dijo en aquel momento y da a conocer algunos de los puntos más importantes, y lo esencial de esta parte, damas y caballeros, para concluir es lo siguiente. ¿Por qué cuando atacan al presidente estos periodistas, estos medios, que son los mismos que atacaron y le dieron el golpe de estado a Donald Trump, que le cerraron la llave, que le dieron ese golpe de estado, que hablan de la invasión del Capitolio y todo ese tipo de cosas, lo cual no es cierto, que permitió que las huestes de Biden o las grandes corporaciones retomaran el poder en Estados Unidos?
porque Donald Trump, con todo lo que se diga en contra, es un nacionalista y estaba ponderando precisamente la empresa estadounidense, incluso sobre las empresas que siempre han dominado el gobierno de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos, que son las empresas sionistas estadounidenses. O sea, las grandes empresas en manos de los sionistas, que son los dueños del Estado infame invasor de Israel. Pero son las grandes corporaciones las que dominan. ¿Quién le cerró la llave de los medios de comunicación a Donald Trump? ¿Quiénes lo sacaron precisamente de las redes sociales? Los mismos. Entonces, así de sencillo, son los mismos que están en contra, pero se están poniendo de pechito porque esto ya no funciona. Logran meter por la fuerza a un sionismo como es Biden, lo meten por la fuerza a la presidencia de la República con fraude y todo, prácticamente con golpe de Estado, y ahora quieren hacer con los demás lo mismo. Pero ojo, ya los tiempos no son los mismos de la época de los golpes de Estado. Ahora está sucediendo que vienen otras potencias y no vienen con esa característica de dominio, sino de negociación, como debe de ser, para que el capitalismo, el nuevo capitalismo que se está virtiendo, que viene de Oriente, fluya de manera distinta y sea un poco más resistente y nos permita participar a todos. Ese es el problema. Por eso no se habla de que López Obrador, más allá de todo este tipo de cosas, les está dejando la vara muy alta a los próximos candidatos a la presidencia de la República. ¿Anaya? ¿Alito? ¿O qué basura nos quieren poner enfrente de la oposición que va a desaparecer? Mañana tenemos la gran oportunidad de desaparecer a uno de los dinosaurios más espantosos que hemos tenido, ¿no? Que nosotros creamos. Es el dinosaurio que nosotros creamos, que es el dinosaurio del pripanato, y mañana podemos acudir a su extinción y nosotros mismos lo vamos a matar. ¿Pero por qué, damas y caballeros? ¿Por qué la vara está tan alta? Porque díganme cuál obra monumental recuerdan de los pasados presidentes de la República, o los grandes fracasos de los organismos internacionales. ¿Cuál obra recuerdan? Aquí los únicos que recuerdo fue la obra monumental que para Baja California dejó Díaz Ordaz, que fue la carretera escénica de Tijuana a Ensenada, o la transpeninsular de Luis Echeverría, la desalinización del Valle de Mexicali de Luis Echeverría y algunas otras cosas. Pero obras monumentales que se hayan hecho, aparte de esas, ¿cuáles? ¿Cuál nos dejó Miguel de la Madrid? ¿Cuál nos dejaron los posteriores? ¿Dónde están? ¿Qué nos dejó López Portillo? Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. ¿Dónde están, damas y caballeros? ¿Cuáles son las obras monumentales? Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador nos pretende dejar un Tren Maya en una zona abandonada y que todo el mundo decía que era una vergüenza. Un Tren Maya que va a ser lo que sea, pero va a ser un eje de desarrollo para la zona. Va a dejar un transísmico que va a permitir llevar mercancías del Pacífico al Golfo de México y del Golfo de México y mantener comunicados el Atlántico con el Pacífico, como un canal de Panamá, pero con vías férreas. Ojo, una obra monumental, un aeropuerto de primerísimo nivel en la Ciudad de México que hasta a los gringos les duele, que es el Felipe Ángeles, que lo hicieron en tiempo récord, que Alemania incluso dijo que cómo era posible que su aeropuerto tiene 15, como 20 años construyendo si no terminan de construirlo, y lo hicieron en casi 2 años. Y nos debemos de sentir orgullosos. Está terminando el tren rápido, el tren ligero de la Ciudad de México a la capital del Estado de México, a Toluca. Está haciendo la refinería de Dos Bocas. Por si fuera poco, se compró una refinería en Estados Unidos, y obviamente la guerra está precisamente porque le está demostrando al mundo que no necesitamos de los organismos internacionales agiotistas del mundo, y los está dando en la torre. Y ese es el gran problema, damas y caballeros. ¿Y a quiénes pertenecen todos estos medios? Precisamente ese tipo de organismos
que son transnacionales, porque ya no podemos hablar de transnacionales, no, transnacionales, porque vienen siendo transas en todos lados. Esa es la triste realidad, y porque está poniendo en cintura a la corrupción y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque teníamos altísimos niveles de corrupciones que se están abatiendo. Cierto que no es fácil cambiar de la noche a la mañana. Está costando muchas situaciones, incluso vidas. Y por esas vidas tenemos que mantener el ritmo, damas y caballeros, y no seguir adelante, porque de la otra manera tuviéramos otro gobierno, ahorita la cantidad, la mortandad de personas hubiera sido, como dijo alguien por ahí, como moscas hubiéramos caído, y esa es la realidad. Y para cerrar, les quiero mostrar aquí una situación muy interesante. Vamos a ver esto que es que nos debe de llamar la atención a todo mundo, y no es un invento de nadie en especial. Aquí vamos a ponerlo de esta forma, damas y caballeros. Oh cielos, ¿no? Vamos a ver en expansión.mx o este portal, vamos a ver lo que dicen nuestras historias particularmente, y vamos a hablar de economía, pero de algo que sí podamos entender de manera fácil y sencilla para cerrar este espacio, damas y caballeros, que hemos abierto precisamente para antes de votar. Por eso es tan importante la elección de mañana, y por eso es muy importante para que la gente deje la modorra y salga a luchar por su voto, y no se regrese a su casa hasta que no haya votado y haya protestado por si le hicieron trampa y demande a todo mundo, porque son delitos electorales graves, ¿no? La deuda de México crece, pero no tanto como en otros países. La deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto alcanzó su máximo histórico en el 2020 después del azote de la pandemia del C-19, pero en comparación con otros países está en términos medios, dice aquí, en esta situación expansión. Y dice aquí, la deuda pública en su comportamiento ha sido uno de los temas más polémicos para la sociedad mexicana desde hace años, ya que el país ha sufrido crisis de este tipo que impidieron un mayor bienestar económico y dejaron a millones de personas en situaciones vulnerables por pagar la deuda externa, damas y caballeros, la deuda pública, o como le quieran llamar. Ya nadie habla de la deuda externa, sino de la deuda pública, ¿no? Y ahora, tras el paso de la crisis del C-19 y su impacto en la economía nacional, el tema vuelve a colocarse en el centro del debate, pues la deuda pública sí se compara como proporción del Producto Interno Bruto ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, este fenómeno ha dado a muchos países, debido a los estímulos que han lanzado para contener los efectos de la crisis, y pese a que México ha hecho muy poco para ayudar a su sector productivo, su deuda ha aumentado por el desplome del PIB en el 2020 y el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar, principalmente según la Secretaría de Hacienda, dice aquí. A continuación se presentan 5 gráficas para entender cómo se ha comportado la deuda pública de México en el pasado reciente y cómo está el país respecto a otras naciones en este indicador. El porcentaje del año pasado es el más alto del que se tiene registro desde 1990. La deuda pública en México, así dice, como por ciento del PIB, dice aquí, como porcentaje del PIB, ¿no? Dice aquí la tenemos para que ustedes pueden ver, y empieza precisamente en el 2008 hasta el 2019, damas y caballeros, y cómo tiende hasta cierto punto a bajar. Ojo, aparte de eso, que nos puede dejar con menos deuda pública, independientemente de lo que se diga por parte de algunas gentes que son boquiflojos, porque no van y revisan precisamente de dónde vienen las fuentes, ¿no? Bueno, este es lo que dice aquí, nada más por lo que dice Hacienda. Ojo, pero también hay otros indicadores. Dice, no obstante, frente a otros países como Colombia, Brasil y Estados Unidos, tiene niveles más bajos para el 2021. El Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda de México represente el 60.5% del Producto Interno Bruto. Hasta ahora, el gobierno federal no ha solicitado deuda para dar estímulos por la pandemia, porque en sentido estricto de la ley, el financiamiento del sector público solo puede utilizarse para proyectos de inversión y para refinanciar deuda, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Y qué bueno que se deshizo del anterior secretario, ¿no? La deuda de México frente a la de otros países en expectativas para el 2021. Esto es todavía de una visión desde el año pasado, damas y caballeros. Nada que ver con lo que está pasando ahorita. Esta es la deuda de México. Aquí está México. Aquí está Estados Unidos. Este es Estados Unidos. ¿Sí? Aquí está. Este es precisamente Brasil. Este es en este caso Chile. Estamos hablando de que México tiene el 60.54% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos tiene el 132.84%, es muy alto, del Producto Interno Bruto, es la deuda. Estamos hablando de deuda, ¿no? En este caso, Brasil tiene el 98.41, es decir, es altísimo lo que tienen que pagar. Chile, por su parte, tiene el 33.63. En este caso, China tiene el 69.6. Que ahorita ya es mucho más bajo, ¿no? Colombia tiene el 64.17 y acaba de subir. En este caso, el promedio de América Latina en general es de 75.9. En el caso específico de lo que viene siendo del gran total, estamos hablando que en general estamos hablando de 132.84%. Pero esto es el manejo de la deuda pública de México con relación a otros países. Así dice: los estímulos que otorgó el gobierno de México ante la crisis sanitaria del COVID-19 representan el 1% del PIB, mientras la media entre países emergentes es del 6%, damas y caballeros. Es lo que tiene aquí. Dice cómo ha incrementado cómo se ha incrementado con el nuevo gobierno. Los primeros 27 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la contratación de deuda pública externa, y la cual es parte de los saldos totales, se ha incrementado en 12.9% en el mismo periodo, pero de Enrique Peña Nieto de noviembre al 2012 a febrero del 2015. Este aumento de 23.9% con Felipe Calderón de 67.5%. ¿Sí? En este caso, nada más para que se den una ligera idea de las diferencias, la deuda externa en millones de dólares, dice aquí en esta situación, y dice aquí: inicio de la administración, cierre en el mes de junio. Dice aquí, estamos hablando que puede llegar hasta arriba de 220,000 millones de dólares, ¿no? Es a lo que se refiere. Y bueno, ahí está la situación. En este caso, el rojo es Peña Nieto, el negro es AMLO, dice aquí, en este caso, y con Calderón. Pero eso viene siendo lo que viene arrastrando precisamente, porque aquí se tiene que ir incrementando de esa forma, ¿no? En fin, dice: sin embargo, los saldos de la deuda pública no representan el único costo para las finanzas públicas, ya que están los intereses por los préstamos, un indicador que junto al pago para pensiones se incrementa de manera inercial cada año como proporción del gasto público, etcétera. Bueno, ahí estamos hablando prácticamente de números, damas y caballeros, para podernos darnos una idea de todo lo que hay que revisar respecto a esto, porque es la deuda que tenemos. No es una deuda que se adquirió con este gobierno, ojo con esa parte, pero no se ha conseguido mayor deuda. Es decir, no solo en los organismos internacionales, pero tampoco interna. Entonces estamos hablando de que eso ha permitido que el apoyo ahora sí vaya directamente a las personas, y antes se quedaba entre deudas, entre agiotistas, intermediarios y cuanta cosa. Entonces a la gente no le llegaba el apoyo. Entonces, dicho de otra manera, le está mostrando al mundo que con las manos limpias se puede hacer mucho más. Y conste que hay una enorme cantidad de gente que está jugando las contras, pero las contras para hacerle daño a este país. ¿Por qué? Por los grandes intereses que se vierten. Entonces, digamos, para concluir, damas y caballeros, ¿de qué se trata este asunto? De criticar al presidente por ciertas actitudes que ellos quieren que veamos, pero no se trata de que veamos lo que realmente estamos viendo los mexicanos en general, que es que tenemos sobra.
en cantidad y calidad, que tenemos recursos que están fluyendo a favor del país, que tenemos estabilidad económica, estabilidad mental en la gente que se siente cómoda y tranquila con su gobierno. Tenemos un nacionalismo en las venas, que ellos no quieren que esto ocurra, precisamente para seguir pensando que México es una posilga y que no importa que que se la coman los chuchos, ¿no? ¿Y tu familia? Esa es la realidad, eso es lo que hay detrás. Por eso es tan importante que Maciosare, o sea, el extraño enemigo, sea expulsado de este país. ¿Y cómo lo vamos a expulsar? Con dignidad, con conocimiento y con calidad moral, damas y caballeros, que es lo que sí nos ha enseñado este gobierno, a tener calidad y celo moral. Así de fácil y así de sencillo. Están ustedes informados y ahora sí, damas y caballeros, si les es posible, si tienen oportunidad y ganas, pues entonces vámonos a votar, ¿no? Si les parece bien. Si no, pues no tendría ningún caso que hiciéramos nosotros tanto alboroto si finalmente la gente pues va a dejarse manipular o se va a vender tan fácilmente por unas cuantas monedas. Qué triste y qué lamentable que eso ocurra, pero lamentablemente eso es lo que ha venido pasando a través de la historia de este país. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, ahí está. Ahora sí, vámonos a votar.